Bueno, mi tema de investigación fue el moving o acoso psicológico en el trabajo, y el rubro donde realicé mi investigación, el rubro de trabajo, fue a los trabajadores de la salud. ¿Qué es el moving? Bueno, es un proceso repetitivo que se da sistemáticamente de hostigamiento hacia una persona o varios, que tiene unas consecuencias bastante graves para la persona, tanto en la esfera personal como laboral, social y familiar. No solo afecta la salud mental del trabajador, sino que también afecta la salud física. Muchos trabajadores comienzan somatizando en un montón de trastornos físicos esta situación, y después, bueno, hasta llegar a otros trastornos dentro de su salud mental. Hay distintos tipos de acoso psicológico o de moving, ¿sí? Que se da vertical descendente, o sea, desde que está en el mayor nivel jerárquico para abajo. Se da horizontal, o sea, entre pares, gente que está en el mismo nivel jerárquico. Puede ser mixto, puede ser un poco de entre horizontal y de niveles jerárquicos superiores, y puede ser vertical. Los que están por debajo en la escala jerárquica se unen para acosar a alguien que, bueno, un jefe que no quieren, o alguien que está por encima de la escala jerárquica. Los perfiles que están implicados son el acosador, la víctima o acosado, y el observador, los testigos silenciosos. El acosador no tiene un perfil específico. Sí hay alguna bibliografía que habla, bueno, de jefes abandónicos, de gente que carece de ciertas cualidades, pero en realidad no hay un perfil definido. Cualquiera puede ser acosador, así como cualquiera puede ser víctima. Pero dentro de las víctimas siempre, o sea, siempre no, dentro de las víctimas la mayoría sí son buenos trabajadores, porque claro, al mal trabajador es fácil hacerlo que se vaya de un lugar de trabajo. Al buen trabajador ya no es tan fácil sacarlo del lugar de trabajo, porque el fin último es hacer que esa persona se vaya de la empresa. Ese es el fin último de lo que se mueve. Por eso es algo sistemático, repetitivo, en pequeñas cuotas, digamos, que va debilitando a la persona hasta que la persona sale prácticamente huyendo de su lugar de trabajo. Y el observador son los testigos. Testigos siempre hay. Lo que pasa es que los testigos no quieren intervenir porque no quieren pasar a ser ellos la víctima, o porque, bueno, están ahí y son testigos por acción o por omisión. El acoso psicológico pasa por varias etapas, ¿sí? La primera etapa es cuando empiezan esos pequeños conflictos, son cosas insignificantes, alguna crítica, el trabajador no lo entiende muy bien, no le da demasiada importancia, no minimiza, digamos, las cosas que pasan, capaz que las atribuye a días específicos. Entonces el trabajador no entiende muy bien lo que pasa. Sin embargo, la segunda fase, que se llama fase de estigmatización, comienzan las acciones específicas de hostigamiento hacia la persona, que se van haciendo cada vez más duras, siempre son sistemáticas, son repetitivas y cada vez son más duras, ¿sí? La víctima a veces siente que es su culpa, o a veces siente que, bueno, que quizá merezca eso, pero lo va lastimando, ¿no? En la etapa 3, si la víctima detecta que eso que pasa, no, detecta qué es lo que está pasando y notifica a la empresa, si la empresa está bien armada para este caso de situaciones, si la empresa tiene protocolos bien estructurados, los líderes están bien formados en estas situaciones, bueno, se detiene ahí, ¿sí? Interviene la empresa, si el trabajador lo comunica, se da intervención en la empresa y terminaría ahí en esa etapa. Pero esto no es lo que pasa habitualmente. Sigue el proceso y, bueno, hasta llegar a la fase de exclusión, donde la persona ya está agotada, comienza
a tener certificaciones médicas, se siente cada vez peor. Bueno, toda esa situación que acontece lleva a que la persona termine por dejar el puesto de trabajo. Y la etapa 5, bueno, cuando va a la fase de judicialización, o se llama victimización secundaria o revictimización, la persona está alejada de aquello que le provocó todo ese daño, pero sufre las consecuencias de ello, por un sistema judicial que no acompaña, por la incomprensión del entorno, la incomprensión de la sociedad. Es común que a las víctimas no le crean, que se entienda como que su entorno entiende como que fueron susceptibilidades, como que... Entonces, nadie, o sea, es muy difícil, salvo los profesionales, ¿no? La gente que está capacitada, que se logre entender, o muchas veces que le crean. Entonces, ahí vuelve la víctima en ese proceso de judicialización, la víctima vuelve a sufrir un montón de lo que ya sufrió, pese a que ya está alejado de ese estresor. La OMS dice que en América Latina hay unas 4 millones de personas que padecen actualmente acoso psicológico en el trabajo, y esa suma crece en tiempos de crisis económicas. Creo que habría que sondear un poco cómo estamos ahora con el acoso psicológico. Y bueno, dicen muchas estadísticas que el 80% de la población trabajadora en algún momento ha sufrido acoso psicológico en el trabajo. ¿Existe un marco legal específico en Uruguay? No, no tenemos un marco legal específico. Sí hay jurisprudencia, sí han habido casos donde algunos jueces han fallado a favor de las víctimas y han entendido que sí, que el proceso se dio y bueno, y han fallado a favor, pero no una ley específica. La Inspección General de Trabajo tiene se puede denunciar, el trabajador puede denunciar allí, y bueno, hay unos pasos a seguir y se puede denunciar allí. Y bueno, y otra cosa que es muy bueno, contar con políticas preventivas para este tipo de casos en la empresa. La investigación. El objetivo trazado fue, bueno, explorar la presencia de mobbing o acoso psicológico en trabajadores pertenecientes al rubro de la salud asistencial. ¿Por qué se eligieron los trabajadores de la salud? Bueno, porque hay multiplicidad de roles allí. Hay múltiples dependencias jerárquicas y el trabajo tiene una característica especial. Entonces, bueno, me gustaba, elegí esta población porque tenía muchas variables, y bueno, yo quería sacar todo eso que a veces enmascara, a ver si realmente estaba el fenómeno presente allí o no. ¿Qué medios de investigación se usaron? Bueno, se hicieron entrevistas personales a algunos trabajadores, fueron aleatorias, se envió un formulario Google con la herramienta LIP60, que es un test científico que está validado científicamente, ¿sí? que deriva del investigador, uno de los pioneros en investigar este tema, que fue Lehman, deriva de uno que él realizó, que él estableció que tenía 45 ítems, y era dicotómico, o sea, era para contestar sí o no, y bueno, se hizo como que se agregaron más ítems, y se hizo donde la persona pudiera ir entre muy poco y mucho, que padecía o sentía esas estrategias. Bien. Bueno, se obtuvieron 11 respuestas, no se llegó a determinar la causa de por qué hubieron tantas personas, 19 personas no contestaron, no dieron respuesta a los formularios. No se puede saber si es por razones de tiempo o por miedo a que se sepa, en las esferas de la empresa se supiera, o lo que fue. Y el test, la herramienta arroja resultados que se valoran a nivel global por dimensión específica o por estrategias individuales. Los indicadores globales, bueno, dentro del total de las 60 estrategias, habían 36 de esas estrategias que estaban presentes allí en la empresa, que se vivían por uno o por otro trabajador, esas estrategias estaban.
algunos individuos puntuales de todas esas estrategias detectadas percibían hasta 25. El índice global de acoso percibido, que muestra el grado de afectación, bueno, hubo gente que demostró que estaba afectada. Y el IMAP, que es la medida se afecta, la persona se siente afectada por el acoso, pero lo vivencia en mayor o menor grado. Bueno, ahí también obtuvimos valores diferentes de 0. Por dimensión, bueno, en la dimensión de prestigio laboral, el 64% no percibía, ahí no percibió estrategias, y un poco, el 27%, entre un poco y mucho a moderadamente, un 9% percibía que estaba afectado en esa dimensión. En la dimensión de prestigio personal, hubo un 36% que estuvo entre nada y un poco, un 36% no se vio afectado en esta dimensión nada, y un 28% se vio afectado en esta dimensión entre un poco y moderadamente. Intimidación manifiesta, que es otra de las dimensiones, bueno, hubo un 9% que no se sintió para nada afectado, entre nada y un poco, un 37%, un poco a moderadamente, un 27%, y un 27% también percibió que era afectado en esta dimensión entre moderadamente o mucho. En entorpecimiento del progreso, el 55% no detectó estrategias que refieran ahí a esa dimensión. El 18% lo percibió entre un poco y mucho, y el 27% entre nada y un poco. En el bloqueo de la comunicación, un 55% no percibió nada, entre nada y un poco, un 27% se encontró entre un poco y moderadamente, y un 18% en nada. No percibió. No, mucho moderadamente, perdón. Mucho moderadamente. Un 18% percibía mucho estrategias en esta dimensión. La intimidación encubierta, hubo un 54% que no percibió ninguna clase de estrategias de este tipo, y un 54% estuvo entre nada y un poco. Y bueno, y por estrategia individual, mucho, un 90%, casi un 91% percibía que le gritaban o lo retaban en voz alta, un 82% casi que lo criticaban en su trabajo, otros que, bueno, le interrumpían cuando hablaba. Estas son las estrategias individuales que más se repitieron, y el grado que en cuanto estuvieron allí presentes. Bueno, ¿qué se concluye? Que de acuerdo con el análisis de las teorías y los conceptos de Movin, en la organización estudiada se comprobó la presencia de estrategias de acoso en las que la población objeto de estudio se ve afectada en menor o mayor medida por el fenómeno. La presencia ocasional de una o varias de las conductas identificadas por medio del LIP 60 no indica necesariamente que el moving esté teniendo lugar, pero sugiere de la intervención por parte de personal especializado para su análisis e intervención oportuna. El técnico puede intervenir en esta parte sondeando. Hay otros test que pueden medir y que pueden sondear cómo es la situación en la empresa. Recordemos que esto es un riesgo psicosocial, y bueno, y de ver valores alterados, lo que se debería hacer es pedir la intervención del personal que está capacitado para atender este tipo de situaciones, o para sondear en forma profunda realmente este tipo de dinámicas. Y para cerrar, dejo una frase de quien fue el investigador y el pionero en investigaciones de este tipo, y uno de los que ha generado mucho material teórico y ha investigado muchísimo. Les dejo una frase que dice: la impunidad resulta completa, una persona puede ser destruida sin que quede huella de sangre en la moqueta de la oficina. Esto es una de las frases que usa Lehman
para hacer referencia al moving en el trabajo.